librito, Diego Prado, Domingos buscando el mar, cuarto premio Café Mon del año 2007, que es un libro que merece mucho la pena, de relatos. Os comentaba que, bueno, pues aquí en la solapa tenemos pues que Diego Prado es nacido en Mahón, en Menorca, viene ejerciendo desde muy joven el columnismo, la crítica literaria en distintos medios, pero durante 15 años ha hecho muchas cosas, desde limpieza de aviones, desde vendedor de zapatos, cantante lírico... Menos de monaguillo, de hecho parte de todo, ¿no? Bueno, esto es propio también de la gente que escribe y demás, un poco él hace, como os decía, de crítica literaria en distintos medios. Por esta labor obtuvo en el año 1994 el premio Mateo Seguí Puntás de periodismo, ha publicado los libros de relato Las espigas de la imprudencia en el año 2003 y este que os comentaba de Los domingos buscando el mar. Y también la novela En algún lugar te espero, que obtuvo el accesit del premio Gabriel Sige, ¿sí? Del año 2000. Ha obtenido premios y menciones en otros certámenes nacionales de cuento y ha sido incluido en diferentes antologías de relatos. Desde el año 2002 vive en Hospitalet de Llobregat. Bien, vamos a hablar un poco, yo tengo aquí una pequeña introducción al libro. Hospital Cínico, antes que nada, editorial Sloper, gracias a estas pequeñas o medianas editoriales, pues autores como Diego y otros más tienen todavía una puerta de entrada al hacer que esos libros tengan visibilidad y tal como están las cosas, pues eso, gracias a estas pequeñas editoriales se consigue que todavía haya cierta actividad más allá de los grandes editores y de las grandes multinacionales y del mundo del bestseller que sobradamente es conocido. ¿Qué es Hospital Cínico? Bueno, yo empezaría diciéndoos que lo cuenta el Sanlúcar muy bien, que es uno de los personajes de esta historia de Diego Prado, que es un indigente alcoholizado que pasa las horas sobre unas mantas andrajosas a la entrada del hospital, deseoso de poder donar su cuerpo a la ciencia. Dice Sanlúcar: el hospital es como un dinosaurio, ¿sabe? Va tragando gente durante el día, vitaminas buenas o microbios malos, que entran y salen por sus articulaciones y orificios, van y vienen. Y luego por la noche caga a sus muertos por la puerta de atrás. Esto ya nos lo dice el Sanlúcar. Y yo añadiría también que los hospitales, pues bueno, vienen a ser otro mecanismo de disuasión contra la estupidez, micromundos instalados cerca de nuestras vidas para recordarnos que solo somos humanos, especímenes precarios a escasos metros del abismo. Atravesar el umbral de ese cosmos hospitalario es adentrarse en un proceso de menguado, donde uno va perdiendo altura al tiempo que desbroza el alma y el cuerpo, como una alcachofa que se deshoja hasta llegar al cogollo blanquecino de nuestro culo, expuesto a todos a través de la rendija de una bata mal anudada en la espalda. Cruzar las puertas de esos vestíbulos acristalados es irrumpir en un mundo de incógnitas con sus propias reglas de juego, en un escenario con su particular elenco de actores, protagonistas y secundarios, y una inagotable lista de figurantes encamados, que a ratos deambulan por los pasillos acompañados de un perchero rodante que renquea al ritmo torpe de cada paso. Hospital Cínico viene a ser eso, un proscenio en el que Diego Prado nos invita a conocer una selecta representación de ese mundo de asepsia y batas blancas, con personajes que parecen lo que no son o que son lo que no parecen. A esta historia, en realidad, veréis, si lo leéis, que no le hacen falta argumentos complejos ni fuegos de artificio para arrastrarnos hasta el final. Si algo domina bien este obrero del relato es el arte de tejer mimbres con las palabras, recurriendo al tono más que a la trama. Esto ya lo veremos también cuando hablemos de este libro. En una sucesión equilibrada de personajes en la que cada uno es de por sí una historia, que Diego Prado nos presenta alternando con dosis muy bien medidas la ironía, el humor, la melancolía, en una narración con una prosa cuidada y muy certera, propia del autor, tengo que decirlo, de relato, que tiene que ser muy conciso y preciso a la hora de escribir. Gaspar Manapor, el escritor esquivo y al borde de la muerte, Fermín Cojosa, el inventor de una vacuna para el olvido, el indigente Sanlúcar, ambicionando ser objeto de estudio, Don Ivo, el cura, Milena, la inmigrante, la doctora Castillejos, tan hipocondríaca ella, el camillero, Doble de Bolaño y tantos más son los personajes que transitan por este hospital cínico, cada uno con su historia a cuestas,
a lo largo de un día condicionado por un gran apagón, pero que por sí solo no sería mucho más que una efímera hoja en un calendario. Podría contaros la historia de principio a fin, que no lo voy a hacer, tranquilo, y no desmontaría nada, sin quitarle ni un ápice de interés a esta novela, pues si algo la caracteriza, por encima de lo que cuenta, es la manera como lo hace, y es por ello que yo os invito a leerla. Esta novela, como digo aquí, más que la trama que pueda tener, por eso digo que es una novela que yo la podríamos contar aquí de arriba abajo, hay que leerla porque es la precisión como está escrita y es el interés que tiene cada uno de los personajes. En realidad es una historia de historias, básicamente. Dicho esto, yo le voy a... Bueno, a mí me gustaría preguntarte qué tiene, bienvenido, Diego, antes que nada, gracias por venir, qué tiene de inquietante ese hospital, o qué tiene de inquietante el tiempo que tú estuviste trabajando, porque él estuvo trabajando como auxiliar de historias clínicas, de ahí un poco la inspiración. ¿Qué tiene de inquietante ese hospital o esos hospitales para que inspiren una novela como esta? La verdad es que un día cualquiera en un hospital pasan muchísimas cosas. La vida y la muerte están muy cercanas, ves alegría, ves tristeza, pero cuando tú estás del otro lado, es decir, del lado del que tiene que hacer de un hospital su lugar de trabajo, por lo tanto un lugar de rutina, las cosas se ven muy distintas a cuando estás del lado del enfermo, ¿no? Entonces yo lo que quería o intenté hacer era una novela, no quería hacer una novela de hospitales en el sentido de estas series de televisión que vemos y que creo que son un poco realistas, sino hacer una novela que estuviese un poco del lado de las personas que trabajan en un hospital, ¿no? Que trabajan en el otro lado del decorado de un gran hospital. Esa era la idea inicial, juntamente con una... Yo tenía un anhelo quizá un poco en esos momentos quizá pequé de ingenuo, puesto que yo soy un hipocondríaco declarado y quería o pretendía a través de la escritura luchar contra mis propios miedos, ¿no? Entonces pensé que la mejor manera era escribir sobre un hospital, una novela sobre un hospital. Claro, ahora quedaría muy bien que yo te dijera que el protagonista de esta novela, c'est moi, como diría Flaubert en Madame Bovary, pero claro, c'est moi y no c'est moi, porque uno siempre, cuando narra en primera persona, pone algo de él. Y esto lo decía Umbral, ¿no? Que toda novela es autobiográfica. Pero también es verdad que la mayoría de los personajes que aparecen en la novela, y hay muchos, también podrían ser una parte de mí, ¿no? Creo que todos, en cierta manera, tienen una parte de mí y que ninguno de ellos acaba de ser exactamente yo. También es cierto que la novela no es una historia o no es un libro realista. Porque a mí el realismo, aparte de que en ficción no me interesa en ensayo, me interesa en biografía, pero en ficción la verdad es que el realismo no me interesa que me planten un espejo y ver la realidad tal y como es, a salvo que sea un espejo deformante como los de Valle Inclán, que ese sí que me interesa. Cualquier persona que haya trabajado en un hospital o haya estado cercano a un hospital se leerá el libro y dirá, esto no es creíble. Claro, evidentemente, porque el hospital que yo he inventado es un hospital que solo existe en mi cabeza, ¿no? Entonces, no es una novela realista porque a mí el realismo no me sale, porque la vena fantástica hace aparición, como has podido ver, a las pocas páginas, y en el fondo lo que acabo haciendo en este libro es una recreación de la realidad, ¿no? Que es lo que a mí realmente me interesa, primero como cuentista y luego como narrador. Salvando las distancias, creo que la gran novela castellana, El Quijote, que en realidad Cervantes no pretendía hacer
una visión realista de su época, del siglo XVI, ¿no? Cervantes pretendía hacer una parodia de los libros de caballería, luego se le han buscado otras interpretaciones, seguramente ni él mismo imaginaba que tendría el resultado que tuvo. Pero claro, el Quijote en realidad es una recreación de la realidad de su tiempo, y encima además a través de los ojos de un loco, o de un supuesto loco. Seguramente hoy, y tú que eres psicólogo, seguramente hoy sabríamos que los psicólogos y los psiquiatras no lo tratarían como un loco, seguramente lo tratarían como alguien bastante lúcido, que además tenía la capacidad de transformar todo lo gris, todo lo burdo, todo lo negro de su tiempo, todos los vicios de su tiempo, en cosas mucho más valiosas, ¿no? Es decir, gracias a los ojos de Don Quijote, una venta olvidada en mitad del campo se convierte en un castillo, la pobre aldeana burda y fea se convierte en una doncella por la que vale la pena morir, la vacia de un barbero se convierte en un yelmo, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene Cervantes a través del Quijote de convertir todas esas cosas insignificantes, incluso cosas degradantes, en algo valioso, ¿no? Esa transformación de la realidad creo que plasma mejor que si hubiese contado su época con pelos y señales las carencias y probablemente las faltas de su tiempo, ¿no? Del siglo XVI, bueno, principios del siglo XVII. Yo, salvando las distancias, el tipo de literatura que me gusta es la que puede dar esa visión transformada de la realidad, y es un poco lo que pretendí en Hospital Cínico, desde el propio título, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué Hospital Cínico? Claro, porque es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras, a todo el mundo le viene a la imagen el hospital clínico, sea de donde sea, no solo en Barcelona, y en casi todas las grandes ciudades hay un hospital clínico, pero en mi caso creo que es más un hospital cínico, es un hospital donde el cinismo se cuece, y donde además está en el propio estilo del libro. Quiero decir, yo no cultivo el humor, y ni me considero un humorista, pero sí que todos mis libros tienen un punto de ironía si quieres agridulce, de ironía amarga, pero ironía, ¿no? A mí me interesa mucho el libro que es capaz de hacerme sonreír, incluso en momentos realmente dramáticos. Y si me pongo de ejemplo, y también otra vez salvando las distancias, a Kafka, ¿no? Kafka es un autor que tiene un sutil humor negro, que cuando lo lees realmente piensas, bueno, que si este hombre no hubiese puesto ese, pues ya digo, muy sutil, pero está ahí, ese humor negro kafkiano, sería intragable, no se podría leer, nos deprimiría, nos tiraríamos por la ventana. Eso es muy importante para mí en literatura, y de hecho cada vez los autores que más me interesan están un poco en ese camino, ¿no? En ese camino primero de transformación de la realidad para contar bien la realidad, y para sobre todo mostrarnos aquello que decía Pessoa, de que la vida no basta, y es cierto, es decir, las carencias que tiene la realidad, necesita del otro lado de la realidad para mostrarnos todas sus carencias y todos sus defectos, y luego por otro lado esa vena irónica, esa vena cínica, a veces un poco de humor anglosajón, que no sé si estará de herencia de mis ancestros menorquinos. Como sabes, los ingleses estuvieron casi un siglo en Menorca, y parte de la manera de ser de los menorquines es bastante, por lo menos a la hora de reírse de los demás, sobre todo, más que de ellos mismos, está muy inspirada en el humor, en ese humor tan peculiar británico, ¿no? Hablemos un poco de los personajes de esta novela. Esta novela, yo os decía antes, que es una historia de historias, una especie de... no diría tanto una... bueno, funciona como muchas veces cuando se escriben relatos, es decir, siempre hay una historia que está sumergida dentro de un relato principal, una novela que tiene más extensión, pues hay varias historias. Pero claro, cada personaje es una historia. Lo que sucede es que hay una combinación muy inteligente de humor, de melancolía, de cinismo,
¿Cómo está articulado eso? Es decir, yo creo que al final, cuando tú miras todas las historias, queda como muy bien contrabalanceado. Eso hace que el libro, lo que os decía antes, no importa tanto la trama. Trama, al fin y al cabo, es un tipo que inventa una vacuna contra el recuerdo, lo cual es algo maravilloso. Si te ha dejado tu pareja o tu novia, pues te tomas eso y no sufres porque no te acuerdas. Y todo esto se combina con un gran apagón en esa ciudad. Y la trama, eso diríamos que es un poco el hilo conductor, lo que sirve para engarzar todo lo demás. Por eso os comentaba que no se destripa el libro, en este caso, no es una trama rebuscada ni nada por el estilo, cosa que a mí me gusta. Es decir, los libros desde una perspectiva de lector ahora, si solo te entretienen, bueno, qué sé yo, vale. Pero un libro que no te haga reflexionar, que no te lleve un punto más allá, pues es un poco, en fin, interesa poco, ¿no? Que no digo que no se pueda leer un libro de estos cuando uno quiera, es decir, igual que un día pues tienes la inspiración para escuchar a Bach y luego estás escuchando reggaetón, a quien le pueda gustar el reggaetón. Entonces, en ese sentido, este libro, los personajes y cada historia equilibra muy bien todo lo que es el tono. El planteamiento de los personajes, el tratamiento de esa voz de cada uno de esos personajes, digamos el tono de cada uno de ellos, ¿está pensado para articularlo o simplemente van surgiendo, tú los vas engarzando en la historia? ¿Cómo funciona la cocina tuya en este caso? Es que la idea inicial que yo veía en mi cabeza era un gran pasillo de hospital. Entonces, y en ese gran pasillo de hospital, puertas a ambos lados. Entonces, a mí lo que me interesaba es qué había detrás de esas puertas. Lo que está en el pasillo ya lo sabemos. A mí lo que me interesaba eran las puertas que se iban abriendo, ¿no? Y también ese miedo de saber qué podemos encontrar detrás de la puerta. Eso es lo que a mí me interesaba. Y detrás de la puerta vamos encontrando toda esta serie de personajes con vidas aparentemente muy distintas, personajes que algunos rozan el patetismo, otros la ternura. Yo quería precisamente hacer eso, ¿no? Una especie de afluentes del río principal, que en realidad el argumento de la novela es todavía más sencillo que la del médico que sueña con la vacuna esta para que la gente pueda olvidar. El argumento era sencillamente el de un archivero, un auxiliar de archivo que sueña con ser escritor y que va por el hospital tomando notas para una futura novela que quiere escribir y que se llama precisamente Hospital Cívico. Y para él todos los personajes que le van apareciendo a lo largo de una jornada cualquiera de trabajo son susceptibles de ser personajes de novela. Entonces, claro, llega un momento en que no sabemos muy bien lo que es realidad y lo que es ficción, porque ya de entrada sabemos que el personaje que narra, cuando se narra en primera persona, en realidad es un escritor, y a los escritores no hay que hacerles caso, José Luis, no lo saben. Los escritores somos mentirosos profesionales, ¿no? Bueno, pues está, sí, eso va... No somos fiables, lo digo sinceramente. Yo la verdad es que me gustaría no haber tenido que escribir esta novela, porque además es una novela que, como te comentaba antes de entrar, que me produjo cuando la terminé, mucha duda, a diferencia de otros libros que más o menos cuando los acabé estaba satisfecho, creía que había hecho una cosa lo que yo pretendía. En esta novela tuve muchas dudas, pero esta novela en realidad tiene una historia detrás, es decir, y ya he contado en las otras presentaciones, yo en realidad escribí esta novela primero para luchar contra mis tendencias hipocondríacas bastante serias, y segundo porque yo soy pequeño y ingenuo, porque un día estaba viendo una entrevista a José Donoso, que es un autor chileno que a mí me interesa mucho, probablemente sea de los menos leídos del boom, pero yo creo que de los más valiosos, un tío con muchas dobleces y además un hipocondríaco en toda regla. Cuando él estaba escribiendo El océano pájaro de la noche, que es la novela por la que ha quedado en la historia de la literatura, la novela más importante, y yo no sé si en ese momento, evidentemente, él era consciente que estaba haciendo su gran obra, él sufría cada vez que se ponía a escribir unos tremendos ataques de úlcera. Ataques de úlcera que le doblaban de tal manera que no podía seguir escribiendo. Entonces, claro, hizo muchos parones a lo largo de la escritura del océano pájaro de la noche.
De hecho, hay un episodio delirante en que tienen que encerrarlo con camisa de fuerza en una clínica porque tuvo un ataque de delirius tremens. Lo tuvieron que medicar y tal, él creía que iba a morir, estaba ahí gritando, me quieren matar y tal. Y la cuestión es que la mujer le dijo, mira, una de dos, o terminas la novela del pájaro o el pájaro te acabará comiendo las tripas, porque no queda otra. Entonces tardó creo que 6 o 7 años en acabar la novela. Finalmente, con mucho sufrimiento, acabó la novela, que era una novela de 500 y pico páginas, se convirtió en el éxito probablemente de su carrera. Pero lo más curioso de todo es que los ataques de úlcera desaparecieron, nunca más volvió a tener ataques de úlcera. Claro, yo pensé, ingenuamente digo, ¿no? Voy a escribir un libro donde pueda luchar contra todos mis miedos, ¿no? ¿Qué mejor que hacerlo desde un sitio que, como dijo David Roas, ya es de por sí una película de terror, que es un hospital, ¿no? Que es un submundo realmente, ¿no? Pues lo voy a hacer así. Entonces, bueno, ingenuo de mí digo porque empecé a escribir la novela iba muy bien y hacia las 80 páginas finales sufrí un debacle psicológico importante que no voy a contar ahora porque si no nos alargaríamos mucho, tras lo cual un profesional supuestamente bien acreditado me dijo, mi primera norma es que se quite la barba y mi segunda norma es que deje de escribir. Yo le dije, lo de quitarme la barba me jode bastante, pero me la puedo quitar. Ahora bien, dejar de escribir, ¿cómo lo hago? Porque estoy en mitad del final de una novela. Entonces, claro, contradiciendo lo que me había dicho este médico, que luego resultó no ser tan médico, pero esto es otra historia que ya explicaremos algún día. Era un supuesto psicólogo conductista que visitaba con un perrito al lado y iba consultando las cosas al perro, ¿no? Carlos, evidentemente, nos miraba con cara de decir, yo lo que quiero es salir a mear. Bueno, estaba ahí el hombre, le preguntaba cosas, porque ¿tú qué opinas? El perro, claro, quedaba mirando allí como diciendo... ¿Fuiste muchos días ahí? No fui 4 sesiones. 4 sesiones bastó para que me dejara hecho polvo y para que me dijera que mi vocación de escritor era el gran mal de mi vida, ¿no? Entonces yo dije, tengo que acabar la novela. al perro. Bueno, yo es que tengo la duda y siempre tengo la duda y David Ross me dijo, ahí hay un cuento fantástico de que en realidad el que visitaba era el perro y él era una marioneta, realmente el perro movía al hombre, ¿no? Era un ventríloco, el perro era ventríloco y hacía ver que... Muy bueno, eso es real. Sí, es totalmente real, totalmente cierto, sí. Por si alguien quiere visitarle, visita Madrid y no hay ningún cartel en ninguna parte. Eso es un tipo bastante curioso. Entonces yo dije, bueno, ahora tengo que acabar esta novela contradiciendo lo que me ha dicho este hombre, yo me tengo que esforzar para escribir la novela. Entonces las 80 últimas páginas fueron una tortura. Nunca me había pasado sufrir a la hora de escribir, porque yo no entiendo esos escritores que dicen, es que yo sufro mucho escribiendo, pues tú eres tonto. Porque con la cantidad de cosas que hay por hacer en la vida, lo mínimo que puedes hacer es no dedicarte a algo que te hace sufrir. A mí la verdad es que escribir lo que hace es que me divierte. Evidentemente tienes días en que piensas, en un momento determinado tienes que solucionar un pasaje, tienes que solucionar una escena tienes la piedra ahí que no sabes cómo sacarla y eso te hace que estés dando vueltas al tema, pero no podemos meternos a hacer una cosa que nos haga sufrir. Entonces, yo sí que sufrí con estas 80 últimas páginas, me esforcé para acabarla. Creo que no se nota en el libro, pero bueno, las personas que me conocen de cerca sí que han visto que las 80 últimas páginas son casi un tour de force para acabar el libro. Y el día después de acabar el libro yo cogí ni siquiera lo saqué del ordenador, es decir, no lo imprimí ni siquiera, acabé el libro y al día siguiente me levanté por la mañana, todo estaba negro, todo estaba oscuro, no me había vuelto ciego, lo veía todo como si estuviese en un pozo profundo. Me fui al médico y me diagnosticaron una depresión de caballo, una versión de manual, textualmente, para la cual me tuvieron que medicar para poder salir de allí. Todo esto, ¿por qué lo explico? Porque esto me sirvió para reafirmar mi vocación de escritor.
Es decir, contra viento y marea yo he terminado esta novela porque es lo que tenía que hacer en ese momento y porque en cierta forma yo me negaba a tener que rechazar mi condición de escritor. Es decir, yo he elegido este camino. Todos los batacazos y los sinsabores que me puedan dar, se han repercutido en mi vida o no, eso es algo con lo que tengo que vivir, pero yo he decidido este camino, entonces yo lo que debo hacer es escribir. Y esto me sirvió pues para eso, para reafirmar mi vocación de escritor, y luego a la larga, cuando ahora me lo miro con el paso del tiempo y me miro la novela, pienso que en cierta manera me ha servido no para librarme de mi hipocondria que sigue en el mismo sitio, sino sí para reírme, como mínimo, de mis miedos y de mis neuras, ¿no? En la novela hay un capítulo, que no lo voy a, pero sí voy a comentar un poco de qué va, en que una doctora ella hipocondríaca a la vez, es tratada por visita a un psicólogo. Va a visitar a un psicólogo, sí. Fue posterior a... Sí, sobre todo es posterior. Vale, bien. ¿Tuvo algo que ver este capítulo con esa experiencia o ya está? Directamente no. A mí me parecía divertido y curioso que una supuesta demente que se había colado en el despacho y había usurpado... Lo está diciendo él. Sí, no, pero se puede decir porque realmente no es muy importante dentro de la novela, pero bueno, una supuesta demente usurpa el lugar de la psicóloga y entonces, como ha habido un gran apagón, la doctora esta hipocondríaca está preocupada porque cada vez que ve a un paciente se le pegan todos los males de los pacientes. Entonces, un día tiene cándidas en la boca, otro día le duele el hígado, otro día tiene un embarazo psicológico, entonces, claro, está hecha polvo, ¿no? No puede visitar. Entonces se va a ver a la psicóloga del centro, llega a la habitación, está oscura, y la mujer tiene la ventana cerrada. Dice, no, es que así hablamos mejor, porque tal, usted se suelta más y tal, ¿no? Pues resulta que no es la psicóloga, es una loca que está por ahí dando vueltas en el hospital y que se ha hecho pasar por la psicóloga. Pero lo más curioso del caso es que la loca es capaz de darle los consejos que le habría dado cualquier psicólogo. Sí. Lo cual pone ya en cuestión. Era una ironía en torno a los psicólogos, porque tú has estudiado psicología, aunque no te has dedicado a la psicología clínica, creo, profesionalmente. Bueno, pues entonces tú sabrás que dentro del mundo de la psicología, como en todos los mundos, hay psicólogos buenos y psicólogos malos. Hay psicólogos que son muy buenos y psicólogos que es que antes de que te den su versión y su respuesta, tú ya sabes lo que te van a decir. Bueno, no les conviene hasta tenerlo un poco lejos. Entonces, claro, eso era una ironía mía. Luego, en el libro también habrás visto que hay muchos guiños a ciertos autores que no han influido especialmente en mi estilo literario, pero que sí están muy dentro de la línea irónica del libro, ¿no? Como por ejemplo el episodio, que no lo vamos a contar aquí, de esta Milena, que a todo el mundo le suena a Kafka, ¿no? La Milena de Kafka, con el marido en coma, ¿no? Un guiño claro ahí. Luego pues hay otros pequeños guiños. Y luego está lo de Bolaño, que es lo que más ha remarcado la prensa. Es que Bolaño es prácticamente un cameo, o sea, Bolaño no tiene ninguna importancia dentro del libro realmente. Y ya me lo han preguntado muchas veces y como sé que se me va a preguntar, lo voy a decir. Pero la gente me pregunta, ¿pero realmente estaba Bolaño en el hospital? Bolaño ya había muerto cuando yo escribí el libro. Lo leí. Y cuando yo trabajaba estuve 2 años trabajando en el hospital, en el archivo de un hospital, yo cada día veía un camillero que era clavado a Roberto Bolaño. Tenía la misma cara, lo único que era un poquito más bajo que Roberto Bolaño, pero era clavado, ¿no? Solo le faltaba hablar con acento chileno. Entonces yo sabía que no podía ser Roberto Bolaño, pero eso me daba mucho juego para meterlo en una novela. No digo, tengo que meter al doble de Roberto Bolaño de alguna manera en la novela, ¿no? Y al final, pues sí, es un cameo, pero que me dio juego para poder hacer ese final quizá un poco abierto, que es una apuesta de imaginación. Hay personajes muy interesantes. El del cura es un personaje también muy interesante. Ya los conoceréis si leéis el libro y veréis lo que os comentaba, ¿no? Este contrabalanceo, es decir, este juego de poleas que hace que el libro, más allá de tramas, porque insisto, no esperéis un libro con fuegos artificiales ni con no, aquí no hay secretos vaticanescos. Exactamente, ni el típico libro policial con el que a veces pasa. No, la gracia
la gracia de esta Solo hay un historia. facha, espero que no haya nadie aquí que lo sea. Bueno, tampoco se reconocen, pero bueno... Hay un facha que va vestido con la camisa azul de falangista por el hospital. También es un personaje un poco colateral. Y va repartiendo hostias a quien las quiera, ¿no? Sí. Al margen de estos personajes, está muy trufada de personajes distintos. Y eso es lo que da este juego. Luego, a mí, te quería preguntar, tú principalmente, vamos a ver, tú tienes esta novela y otra, pero yo te reconozco más como un autor de relatos, no sé si estoy confundido. No solamente porque haya leído relatos tuyos, sino porque la manera de escribir, es decir, cuando bueno, hay también, dentro de esa manera de narrar muy cuidada, hay también un punto de prosa poética en algunos sitios muy cercano, es decir, pero no cargante, cuidado, es decir, hay autores a los que se les va la mano a veces con la prosa poética y al final, bueno, si esto lo pusiésemos bajo línea, sería una especie de verso blanco, pero no es el caso, es una prosa poética muy controlada, digamos, ¿no? Y eso yo lo percibo más como típico, vamos a ver, de autor que ha trabajado mucho la narrativa. Bueno, yo empecé haciendo cuento cuando tenía, no sé, yo empecé a escribir muy joven. Empecé a escribir artículos en periódicos locales con 16 años, una cosa así, pero cuando empecé a escribir en serio, yo empecé escribiendo cuento y además me influyó mucho una antología que leí, que es una antología clásica dentro del cuento, que es la antología que hizo García Pavón de los cuentistas españoles del siglo XX, que evidentemente acababa en los años 60. Pero allí descubrí muchísimos autores, la mayoría de ellos hoy olvidados, injustamente olvidados, muchos de ellos solo se dedicaron al cuento. En España hubo una generación prácticamente de oro entre los años 50 y 70 de autores de cuentos, pero prácticamente la mayoría de ellos eran autores de cuentos solo. Entonces, eso me influyó mucho a la hora de empezar a escribir cuentos. Luego, evidentemente, pasé a otros autores y me decanté más por el cuento fantástico. Pero yo empecé escribiendo cuentos. Y el primer libro que hice probablemente fue una recopilación de algunos cuentos que había hecho. También tuve mi época de concursante de cuentos, como casi todo el mundo. Presenté a más de 100 premios de cuentos, algunos los gané, muchos no. Pero curiosamente a mí me pasó algo distinto a lo de que me han comentado otros compañeros. Es decir, yo tuve más facilidad a la hora de publicar libros de cuentos, de hecho tengo 2, que a la hora de intentar publicar mis novelas. Mis novelas no las quería nadie, entonces, de hecho, tengo 2 novelas todavía en el cajón, porque hasta ahora pues no se ha dado la ocasión de que pudieran salir. Por eso, la gente que me ha leído me conoce más por los cuentos. También es verdad que es un género que me gusta de forma especial. Es una lástima que en España que el cuento sea un género menospreciado y maltratado, a pesar de que tenemos grandes cuentistas. En Hispanoamérica el cuento es un género ensalzado y respetado, y aquí se lo ve siempre como el meritoriaje previo a la novela, ¿no? Hasta el punto de que yo he leído incluso a críticos dejando bien a un cuentista y preguntando luego, ¿y para cuándo una novela? Esto lo he visto yo en críticas publicadas. Es decir, bueno, sí, el cuento está muy bien, pero ¿cuándo nos vas a dar una novela? Como diciendo, hasta que no nos des una novela no nos creemos que eres escritor. Sí, pero es curioso, porque hay quien va a la novela pero vuelve al cuento. Sí, porque el cuento, si eres cuentista de verdad y te gusta el cuento, y a mí el género del cuento, ya digo, me gusta, es muy difícil, porque muchas veces tienes que reducir a 12 o 14 páginas una historia, a veces en periodos de tiempo largos, y además el cuento tiene que partir de un chispazo, por lo menos desde mi punto de vista, un chispazo que capte la atención del lector desde la primera línea, pero que además no sea fuego de artificio, es decir, no sea el típico cohete que parece que va a prometer ahí una gran cosa y luego ¡pah!, no hace nada, ¿no? Entonces tiene que ir increciendo hacia un final. Ahora está muy de moda esto de ser contrario al final sorpresa. Los nuevos cuentistas dicen que el final sorpresa
es algo que está pasado de moda. A mí me sigue gustando el final sorpresa, pero nunca que el cuento sea solo la excusa para un final sorpresivo, sino que todo el cuento tenga un ritmo y tenga, dijésemos, inicio, nudo y desenlace. Y a mí me gusta mucho buscar el otro lado de las cosas, sobre todo en el cuento. No me gusta el cuento realista tampoco, como no me gusta la novela realista. De hecho, creo que uno de nuestros mejores cuentistas, Aldecoa, lo mejor de Aldecoa precisamente está al final de su vida. Probablemente libros como Los pájaros de Baden-Baden, que es cuando él viajó a Estados Unidos, vio otro tipo de cuento, leyó a otros autores y deja ese cuento realista que nos habla de la gente del mar, de la gente del campo, de la gente de no sé qué, que es un cuento social realista puro, y empieza a hacer otro tipo de cuento, más americano. Ese es para mí el Aldecoa interesante realmente. Y luego pues otros muchos autores que ya hacia los 80 se normaliza el género del cuento ya hacia los estilos fantásticos y a otros géneros, ¿no? El cuento erótico, el cuento de terror, el cuento de tal. Y bueno, yo seguramente siempre volveré al cuento. De hecho tengo otro volumen de cuentos esperando y seguiré escribiendo novelas, es decir, pero sí que es verdad que influye en el estilo. El hecho de tener que narrar en pocas páginas sí que influye en el estilo, porque el cuento no deja de ser, desde mi punto de vista, un trabajo de los... Si acaso vamos a leer un poco de cómo arranca la historia. Empieza el libro, veréis que va por cada una de las horas del día, empieza a las 8 de la mañana y va transcurriendo, bueno, menos la última parte que ya pone... En realidad son 24 horas falsas, sí, porque es una jornada de trabajo y el día siguiente. Exactamente. Bueno, luego aquí también hay una parte muy onírica de esta historia, que ahí es donde que ahí también se entra... Sí, cuando el protagonista pues está en esa situación en que no sabe si está en la realidad o no está en la realidad. Acaba en el sótano del hospital, sí. Que eso David Roas dijo: hostia, que hay una novela de terror. Dice, la próxima tienes que escribir una novela de miedo, porque yo he pasado mucho miedo en esta vez. Es curioso. Esto me lo ha comentado bastante gente, ¿no? Esas 20 páginas, que no sé si llegan a 20 páginas, en que el tío está perdido dentro del sótano, y dices, eso es... Yo no lo... A ver, lo escribí evidentemente para desasosegar al lector, ¿no? Sí. No para darle miedo, pero para desasosegar. Sí, pero bien, se consigue, porque además es un punto donde no hay, justamente ahí el realismo no funciona, o sea, no es para nada el caso, ¿no? Entonces, esto arranca así, ¿no? Y es absurdo pretender llegar sano a la muerte. Yo lo observo desde el borde del banco de madera, en la terraza del 5º piso del hospital, donde se reúnen como famélicos de nicotina todos los fumadores, contribuyendo a cargar aún más el cielo de Barcelona con sus expiraciones de humo al unísono. El viejo escritor, tocado con una gorra de falso jugador de béisbol que intenta disimular los efectos devastadores de la quimio, consume el cigarrillo entre toses y exabruptos. El tabaco, mal que me pese, se lo llevo yo a escondidas, completamente incapacitado para negarme a sus ruegos. La palmaré de todas formas, continúa. No diga eso, lo peor está casi pasado. Sí, Gaspar Manaport es un prestigioso escritor, colaborador en los más importantes periódicos nacionales y ganador de un sinfín de premios, incluido el de la crítica. El día que le descubrí en un pasadizo de este laberíntico hospital donde trabajo, sentado en una silla, medio oculto entre las solapas de un batín anticuado, tiritando y con la única compañía del perchero de hierro que sujetaba el suelo como si fuera una escuálida sombra de antiguas batallas, no pude por más que acercarme a él para expresarle no solo mi admiración, sino también mi sorpresa. Debo aclarar que, pese a mi trabajo en el archivo, yo soy eso que algunos denominan despectivamente un aspirante a escritor, como si no le fuésemos todos los que escribimos. Por tanto, estoy al día de los chascarrillos del mundo literario, y que se supiera, no había trascendido que Manaport padeciese un cáncer, etcétera, etcétera. Manaport es el primero de los personajes que aparecen en esta novela y que es un poco un icono literario para este protagonista, que no tiene nombre, ¿verdad? No, nunca mis personajes de novela casi nunca suelen tener nombre. Terminada la novela dije, voy a ver si encuentro, y pensé, pues yo diría que en ningún momento tiene nombre, aparece el nombre del personaje. Esto es algo que he seguido, en algunos cuentos también a veces el personaje protagonista no tiene nombre. Pero yo publiqué una novela corta, es lo único que había publicado que no fuese cuento, que era un monólogo de un enfermo que estaba en coma
volvemos otra vez al hospital. Y claro, pensé, voy a hacer un personaje que habla todo el tiempo, evidentemente es un flujo de conciencia, pero no le voy a poner sexo, es decir, no vamos a saber si es un hombre, si es una mujer, para que todo el mundo se pueda identificar. Entonces, a partir de ahí, le cogí el gustillo a esto de no ponerles nombres a los protagonistas. Acaba siendo una... La novela tal como empieza ya muestra el cielo de Barcelona, o sea que Sí, ya la centras en un... geográficamente Sí, está centrada en, pero como él comenta cuando lo leáis, sí que es un punto de referencia, pero vamos, yo por lo menos leyéndola no identifico ningún hospital, no identificas nada, es decir, No es realista, no es una novela realista. Y luego, además, cuento como curiosidad, en Mahón me presentó la novela un amigo que es escritor y es médico, y lo primero que me dijo fue, hoy en día a nadie lo anestesian para sacarle un quiste. Tú le has puesto aquí anestesia por un tubo. El protagonista dice, bueno, eso no lo va a notar nadie, evidentemente, salvo los médicos. Digo, no, pues es que la novela no es realista. Bueno, y estos son licencias también, es decir, sobre esto se habla mucho. Es decir, Yo necesitaba que ese personaje estuviera anestesiado. ¿En qué medida tú respetas un No. poco lo real? Y en No, qué medida tú te permites... y luego también quiero remarcar que en ningún momento es un libro que se esté mofando del trabajo de la gente de los hospitales, todo lo contrario. De hecho, me preguntaron en una entrevista si era una crítica también al sistema sanitario actual y a los recortes. En realidad no, porque la novela está escrita mucho antes de que empiecen los recortes, pero también es verdad que hay un momento en que hay una manifestación casi sorpresiva por ahí en medio, gente que se manifiesta, ¿no? Sí, sindicatos, porque además los hospitales es un sitio donde generalmente hay un montón de sindicatos. El sindicato de enfermería, el sindicato de camilleros, el sindicato de no sé qué. Además, no se pueden ver entre ellos, están peleados porque unos defienden unas cosas, otros defienden otras. Es un jolgorio. Algunos publican su revista, la van repartiendo por el hospital, otros la van quitando para que no la puedan leer. O sea, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Pero no es una crítica y tampoco pretendía hacer una mofa del trabajo ni de los médicos ni de la gente que hace lo que buenamente puede en los hospitales. No creo que haya... Yo para acabar, y yo no voy a hablar más porque ya he hablado bastante, sí que quería decir que detrás de Gaspar Manapor, y esto no lo había dicho nunca, pero hace poco me lo preguntaron en una entrevista en El Mundo, se ve que el periodista estaba avisado o algo, me preguntó, ¿quién hay detrás de Gaspar Manapor? Porque realmente parece que hay alguien. Y dije, bueno, pues sí, es verdad que no lo he dicho, pero sí, en realidad hay alguien real. Yo un día estaba trabajando, estaba yendo a buscar unos informes y pasé por oncología, que es una zona que da bastante yuyu, porque sabes que evidentemente la gente que anda por allí no está para bailes. Entonces había un momento en que había como una especie como de sala de espera medio escondida, donde generalmente no había nadie, o a veces había los fumetas que se escondían allí, los enfermos que no pueden fumar, pero que se esconden ahí para fumar. Y entonces descubrí, seguramente pasó desapercibido delante de todo el mundo, descubrí al escritor mallorquín Baltasar Porcel. Baltasar Porcel estaba enfermo de cáncer, pero no se sabía públicamente. Es decir, porque él escribía un artículo diario en La Vanguardia y siguió enviando su artículo diario en La Vanguardia hasta prácticamente el final de su vida, ¿no? Entonces, claro, no se sabía, creo que solo lo deberían saber los más allegados, y yo le descubrí allí, estaba sentado prácticamente como se describe en el libro que descubre Manaport. Estaba con un batín así, estaba con el perchel ahí, con el suelo y tal, cabizbajo. Entonces yo pensé, digo, ahora me acerco y le digo, mire, que soy tal y no sé qué. Y luego pensé, qué tontería, porque me voy a acercar si él no me conoce de nada y yo ni siquiera lo he leído. Yo sé que es Baltasar Porcel, que es mallorquín, o sea que somos casi paisanos, pero ¿qué le voy a decir? Entonces, luego al cabo de un año supe que había muerto, ¿no? Y me pareció que era curioso y a la vez una manera de tributarle mi pequeño y modesto homenaje poniéndolo como personaje. Luego un amigo me comentó que hubiese sido muy divertido o muy interesante ponerlo a él como
Baltasar Porcel, es decir, hacerlo aparecer como Baltasar Porcel igual que aparece el doble de Bolaño. Lo dice, no, porque ahí la cosa se estropeaba, y entonces entrábamos en un terreno demasiado realista. Yo no sabía cómo era Baltasar Porcel, no sabía cómo pensaba, no le conocía, y además me parecía una falta de respeto también para la familia. Con Bolaño no, porque Bolaño ya es un icono. Bolaño le utiliza a todo el mundo. Sí, y además que en tu libro aparece de una manera muy tangencial, ¿no? No hay historias sobre... No, y además porque no es Bolaño. Bueno, claro, además se parece. Bueno, yo quisiera dar las gracias a todas las ¿Tenéis alguna pregunta? Que han venido, y me gustaría que alguien preguntara algo más. No sé, preguntar algo. Yo te voy a preguntar por aquí. Hola, José. Hola, Ricardo. Buenas. Habéis hablado al principio habéis hablado al principio de esta vacuna contra el olvido, ¿no? O propiciadora del olvido más que contra la memoria. Contra el recuerdo, sí. Yo te quiero preguntar si es un pretexto para la historia o en realidad es un tema en la historia, la cuestión del olvido. Bueno, en realidad el olvido creo que es uno de los temas esenciales de la literatura, porque va ligado al recuerdo, y sin el recuerdo, evidentemente, en literatura y en la vida nada tendría demasiado sentido, ¿no? Si no pudiéramos recordar mañana nada de lo que hemos hecho, sería como si no hubiésemos vivido. Pero también es verdad que muchas veces nos gustaría olvidar parte de nuestra vida o partes que nos han hecho sufrir, ¿no? O que nos hacen sufrir en un momento determinado. Pero sería fantástico poder tener una vacuna que te la pudieras tomar y olvidarte que debes a Hacienda o que te ha dejado la novia o que tienes un cáncer terminal, por poner algún ejemplo. Entonces, esto me iba muy bien como pretexto, primero para darle a la novela un cierto ambiente de misterio, y luego porque en el fondo el protagonista, aunque sueña con ser escritor y sueña con que le escribiera una novela sobre el hospital, en muchos momentos está recordando cosas de su pasado, ¿no? Entonces ahí se mezclaba un poco el recuerdo con el ansia de olvidar, ¿no? Un poco la idea aquella clásica del río del leteo, donde echabas un buche de agua y olvidabas, ¿no? Pero claro, esto es complicado porque en realidad solo quisiéramos olvidar selectivamente, no nos gustaría olvidarlo todo, ¿no? Pero la idea de que algún día se pueda borrar algunas partes de nuestro recuerdo me parece un tema que probablemente algún día no será ciencia ficción, será posible. La gente podrá elegir qué recuerdos quiere tener, incluso poderse implantar recuerdos que no vivió, lo cual ya será la rehostia. Y me parecía un tema curioso para desarrollar y para hablar también un poco de algo que no se habla nunca en novela, que es, bueno, se habla en el mundo de la política, pero no en el mundo de la sanidad, que es, dijésemos, la corrupción médica, ¿no? Y sobre todo la corrupción médica propiciada por las grandes farmacéuticas, que no es que nos inventen medicamentos para que no nos muramos, es que en realidad están esperando que nos muramos para poder hacer dinero, ¿no? Realmente. Y muchas veces nos están creando medicamentos que no necesitamos, pero que nos hacen creer que necesitamos. Creo que las farmacéuticas tienen un poder tremendo y nadie se atreve a tratar este tema novelísticamente. Aquí está tratado de una manera muy superficial y, como digo, muy novelesca, pero... El laboratorio que desarrolla esta vacuna, para vuestra información, se llama Laboratorio Farmamón.